Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la verdad de Dios, la palabra de Dios, la palabra profética que está en las Escrituras. Todo lo que comparto está en las Escrituras. Como dijo el apóstol Pedro en 2 Pedro capítulo 1, verso 19. Tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacer bien en estar atentos, como antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea Dios, su palabra. La palabra profética está en las Escrituras, es lo que estamos compartiendo en este tiempo profético, en el tiempo apocalíptico que estamos viviendo. Estamos viviendo los tiempos finales. No sabemos, por supuesto, el día y la hora, pero cada vez estamos más cerca. Estamos a las puertas de este evento glorioso que va a ocurrir en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Esto es lo que acontecerá en cualquier momento, por todo lo que está ocurriendo en el mundo. Sabemos que todo está bajo el control de Dios, pero todo se encamina en el cumplimiento profético. Podemos ver que Israel en este momento está quedando solo. La ONU está exigiendo que Israel se retire de Gaza. Y esto sabemos que Benjamín Netanyahu no va a permitir. Sería una derrota para Israel. Tiene que conquistar, tiene que terminar lo que ha empezado. Por lo tanto, Israel se va a quedar solo. Solo buscará el rostro de Dios y Dios se glorificará liberando a su pueblo y su territorio, porque es pueblo de Dios. Israel es el pueblo de Dios. Es la niña de sus ojos. Por lo tanto, el pueblo de Israel permanecerá. Y su territorio también. ¿Por qué? Porque ahí reinará el Rey de Reyes y Señor de Señores, en Jerusalén. Allí reinará el Mesías, el Rey verdadero, el Rey eterno. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esto es lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. Por eso estamos compartiendo en este tiempo acerca del Espíritu Santo que Dios nos ha dado a aquellos que le pertenecen. Los que hemos nacido de nuevo tenemos el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo. Por eso manifestamos también el fruto del Espíritu. Tenemos la arra del Espíritu. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo como garantía de que le pertenecemos a Dios por toda la eternidad. Eso dice la palabra de Dios. Y vamos a seguir compartiendo brevemente el Espíritu Santo que está, vamos a estar compartiendo, que está en nosotros, con nosotros y está sobre nosotros. Pero vamos a ver si esto se está dando en este tiempo en aquellos que son verdaderamente de Jesucristo. Fíjense, la palabra dice que Jesús está en nosotros. Eso dice la Biblia. Que nosotros no andamos en la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea que el Espíritu de Cristo está en nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros. Esto ocurrió, ¿cuándo ocurrió este hecho? Cuando hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. El Espíritu Santo ha venido a nuestra vida y está en nosotros. Esto nos hace hijos de Dios.
Por eso hemos nacido de nuevo conforme a las Escrituras. Como Jesús le dijo a Nicodemo, si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, verso 3. Es necesario nacer de nuevo. Yo te pregunto, ¿has nacido de nuevo? ¿Tiene una vida nueva, una vida espiritual? Las Escrituras y 2 Corintios capítulo 5, verso 17 dice las Escrituras. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El Espíritu, fíjense en qué maravilla, el Espíritu de Dios está en nosotros. Y el Espíritu, como estamos compartiendo en unas enseñanzas anteriores, que el Espíritu opera en cada uno de nosotros. Y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios puede hacer mucho más cuando Él actúa en nosotros. El poder de Dios, el Espíritu Santo, actúa en las vidas de los cristianos, en los creyentes. Según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, decía el apóstol Pablo, para llevar a cabo su ministerio. Contaba con el recurso de Dios. ¡Qué maravilla! O sea, somos por eso templo del Espíritu Santo. Somos participantes de la naturaleza divina. Por eso que el cristianismo verdadero es el milagro más extraordinario, porque tiene que ver con lo eterno, tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con el nuevo nacimiento, tiene que ver con que somos hijos del Eterno. Dios es espíritu, por lo tanto, nosotros hemos nacido también del Espíritu de Dios. Por eso pertenecemos a Dios. Por eso yo te pregunto, ¿Cristo está en tu vida? ¿El Espíritu de Dios está en tu vida? ¡Qué maravilla! Pero también la Biblia dice que está con nosotros. Fíjense qué tremendo, qué maravilla. Que está con nosotros, o sea, es el amigo fiel. El Espíritu Santo nos acompaña en nuestro peregrinaje, yendo camino a la eternidad. El Espíritu Santo está a nuestro lado, el Paracleto, el Consolador, nuestro abogado, el intercesor, nuestro ayudador. El Espíritu Santo está a nuestro lado para enseñarnos. Por eso Jesucristo dijo en el Evangelio según San Juan capítulo 14, verso 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. ¡Qué maravilla! El Consolador, el Paracleto, el Espíritu de Dios. Yo te pregunto por eso. ¿Eres consciente de que está a tu lado el Consolador, el Espíritu Santo? Que es tu maestro, te enseña todas las cosas, te hace acordar las verdades de Dios. Fíjense cuando uno se encuentra con algún amigo de la infancia, comienza uno a recordar toda su historia. Y eso significa que por eso uno tiene que haber pasado, tiene que tener un conocimiento previo acerca de las verdades de Dios, de las Escrituras. Porque entonces el Espíritu Santo te va a hacer acordar la palabra de Dios en ese momento de necesidad. Probablemente ahora no entiendas, pero sabemos que a su debido tiempo la palabra va a ser el rema para tu vida, de acuerdo a las necesidades que esté pasando. Fíjense que cuando uno va de vacaciones, generalmente siempre hay un guía que te va indicando el camino, te va hablando del trayecto. De esta manera uno conoce el lugar por donde vas, e inclusive te cuenta la historia del lugar. Y de esa manera uno aprovecha y conoce, porque tiene un guía. De igual manera el Espíritu Santo conoce todas las cosas. El Espíritu Santo conoce aún lo profundo de Dios. Y Él nos revela a nosotros para que nosotros sepamos
las cosas que Dios ya nos ha concedido. Son las promesas, son la riqueza. Somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Cuánta enseñanza, cuánta riqueza encontramos sabiendo que el Espíritu Santo está con nosotros, o sea que está a nuestro lado para guiarnos, para ayudarnos en nuestra debilidad, para intercede por nosotros con gemido indecible. Dice la Biblia en Romanos capítulo 8, verso 26. Más, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¡Qué maravilla! Por lo tanto, un cristiano nunca no puede decir yo estoy solo. Nunca está solo. Dios está contigo, siempre estará contigo. Él dice, no te dejaré. Yo estaré contigo siempre. El Espíritu de Dios, dije, estará en vosotros y con vosotros para siempre. ¡Qué maravilla! Pero también el Espíritu Santo debe estar sobre nosotros. Pero no siempre es lamentable. Y esto es lo más importante, que el Espíritu Santo esté sobre mí, que el Espíritu Santo esté sobre ti. ¿Qué significa esto? Que está lleno del Espíritu. No significa que uno tiene más del Espíritu, sino que el Espíritu tiene más de ti. Fíjense en la promesa. Jesús le dice a los discípulos, después que resucitó de los muertos, que en esta Pascua vamos a estar recordando, después que resucitó Jesús de los muertos, le dice a los discípulos, y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que sea investido del poder de lo alto. Jesucristo iba a cumplir la promesa, el Espíritu Santo iba a enviar sobre los discípulos, pero ellos tenían que quedarse en Jerusalén. O sea que tenía de esperar. Hechos capítulo 1, verso 8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenían que esperar recibir la promesa, que el Espíritu Santo esté sobre ellos, el poder de Dios, el recurso de Dios para llevar a cabo la misión de Dios en este mundo. Hay muchos que quieren llevar la misión de Dios, pero sin Dios. Muchos tienen proyectos, muchos hacen muchas cosas. Pueden tener una iglesia multitudinaria, pero ¿está Jesús allí o está a la puerta llamando? Por eso necesitamos que el Espíritu esté sobre mí. Por eso en el ministerio del Señor Jesús, la profecía se cumplió en el ministerio de Jesús. Isaías 61, verso 1, Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió el Señor para dar buena nueva a los pobres. Fíjense que fue ungido con el Espíritu Santo. Vino sobre Jesús el Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 10, verso 38 dice también. Y dice cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y poder. Y éste anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. O sea que fue ungido con el Espíritu Santo para llevar a cabo la misión. De igual manera también, el cristiano, para servir al Señor necesitamos contar con el recurso de Dios para llevar un ministerio eficaz, fructífero, para que haya salvación y edificación. Que el Espíritu Santo esté sobre mí. Necesito que el Espíritu Santo esté sobre mí. Que sea ungido para cumplir el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús, según el don, según la capacidad que Él nos ha dado. Por eso el apóstol Pablo
a los Corintios cuando dice que ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por eso porque contaba con el poder de Dios en la administración. No solamente palabra, sino poder. El reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. Y necesitamos en estos tiempos necesitamos que el poder de Dios actúe, que tenga la libertad de actuar en los cristianos que han nacido de nuevo. Que el Espíritu Santo esté sobre mí. ¿No te parece que es importante esto? Tenemos que saber entonces que el Espíritu Santo está en nosotros porque hemos nacido de nuevo. Somos hijos de Dios. Bendito Dios. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan capítulo 4, verso 4. Pero también el Espíritu está con nosotros, que nos acompaña, que nos alienta, que nos fortalece. Es el consolador, el paracleto, que es el intercesor y el abogado, que está a nuestro lado para acompañarnos en la vida cristiana. Yo te pregunto, ¿cómo estás sirviendo al Señor? ¿A partir de tus recursos, de tu sabiduría, de tu razón, de tu propia capacidad o de tu conocimiento? ¿O a partir del poder de Dios y de los recursos inagotables que provienen de Dios? Bueno, uno elige vivir, ya sea en el Espíritu o en la carne. Como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Así que yo decido vivir, andar y manifestar el fruto del Espíritu. Amén. Oramos. Padre, gracias por la riqueza de tu verdad, de tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por el Espíritu Santo que está en y con nosotros para siempre. Pero Señor, que tu Espíritu Santo esté sobre mí para llevar a cabo la misión, para ministrar tu verdad, para que nada sea en vano, Señor, para que tú estés edificando, para que haya salvación y edificación. Gracias te doy, Señor, por ser instrumento en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.